Hola, 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 ¿cómo están amigos, hermanos? Una vez más aquí, muy contenta de poder hacer un corto video. Hoy un día domingo, 7 de marzo del 2021 para que quede grabada la fecha. Em, Estamos contentos una vez más de saludarles y gracias por siempre apoyarnos porque recibimos muchas, muchos mensajes, muchas mujeres que nos escriben y pues damos gloria a Dios porque podemos contactarnos y podemos tener contacto con muchas mujeres y damos gracias a Dios que allí con el favor de Dios estamos tratando de darles tal vez alguna palabra de ánimo, alguna palabra de parte del Señor. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conecta y que están pendientes de nuestros videos. Sin ustedes no sería posible que nosotros estuviéramos aquí, porque gracias primeramente al respaldo de Dios, pero también a usted que le da un like a los videos, que comenta, que los comparte. Y así es como estos videos se han ido promoviendo, primeramente porque Dios lo ha permitido. Y acuérdate cuando hicimos el primer video, ¿verdad? ¿Qué te acuerdas de ti? Que lo hicimos espontáneo, sin pensar en nada. Simplemente lo hicimos de una manera espontánea y ese video de 15 minutos Dios lo ha promovido y allí es como nosotros ni sabíamos que este video podía llegar a muchas personas. ¿Te acuerdas tú? ¿Qué te acuerdas? No, porque en este mismo vehículo fue que tú me dijiste de que quisiéramos un video. Lo que nunca imaginamos fue de que ese video ha sido compartido ya casi 8000 veces y ha tenido un alcance que nunca nos imaginamos. Nosotros no nos imaginamos, pero Dios tiene un plan con cada cosa que hacemos. Amén. Ustedes son testigos al oír nuestros videos del poder de Dios, de que Él puede cambiar cualquier circunstancia por difícil que sea. Si me cambió a mí, puede cambiar a tu esposo, Amén. puede cambiar la vida de tus hijos, tu vida. Pero el primer paso es reconocer que por nuestras fuerzas es imposible. Pero si Cristo entra a tu corazón y lo dejas que Él actúe, si deja como este vehículo manejar a él a este lado y tú ponte en el lado del pasajero y que Cristo maneje tu vida, te lo garantizo al 100% de que Él hará la obra. Amén. El problema es que nosotros pensamos que Cristo no puede dirigir nuestras vidas y preferimos que Él vaya sentado ahí y nosotros dirigir nuestra vida. Y cuando vemos, de repente pasa un accidente. De repente se encienden las airbags porque tuviste un altercado o alguna cosa, yo no sé. Mas sin embargo, si tú vas al lado del pasajero y Cristo va manejando, nunca tu pie resbalará. Nunca, dice la palabra del Señor que nuestro pie no resbalará, no tropezará en piedra, Amén. porque Él envía a sus ángeles. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y para quienes van a ver este video por primera vez, somos los esposos Humberto Humberto, y Sonia para servirles. Y para los que no saben nada de nosotros, nosotros somos testimonio del poder de Dios a través de un matrimonio restaurado. Pueden, si ustedes quieren saber lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo lo hizo, nosotros tenemos un canal que se llama Edificando Vidas para Cristo. Hemos hecho varios videos donde ponemos cómo Dios nos procesó, cómo fue que Dios obró en nosotros. Por si usted quiere saber más de cómo el Señor lo hizo en nuestras vidas, puede irse a la página y ahí puede mirar que Dios lo guíe, cuál es el video que Dios le va a hablar a su vida. Nosotros no venimos para hablar fábulas ni cuentos. Nosotros venimos a hablar lo que Dios hizo en nuestra vida y cómo lo hizo. Sé que algunos consejos
que nosotros damos de cómo Dios nos procesó y cómo las estrategias que Dios nos dio para ser restaurado, creo que le pueden ser de bendición a su vida. Y bueno, y espero si este video va a ser de bendición para usted, suscríbase. Comente, mándenos, díganos desde dónde usted nos está mirando, porque la verdad, hermano, no es para promovernos nosotros, ni la fama no es para nosotros, porque la fama es para aquel que hizo la obra poderosa en nuestro matrimonio. Cuando usted se suscribe, le mandan una notificación. Y cuando usted comenta, también es una manera que el video se promueve para que más mujeres o más varones que necesitan este video puedan mirarlo. O sea, nosotros lo que queremos es ser portadores de esperanza, portadores de que si usted está desesperanzado y cree que su matrimonio no tiene solución, que está muerto completamente, Dios tiene poder para resucitar lo que usted cree que ya murió en su vida, la ilusión que usted tal vez se han muerto ilusiones por la traición, por las mentiras. Algo está muerto en su vida. El Señor tiene poder para resucitar esas ilusiones, esos sueños, para resucitar su matrimonio, para sanar su corazón, para sacarlo de un estado que usted tal vez está arrinconado pensando que no vale la pena más luchar, no vale la pena más seguir adelante. Tal vez usted hasta ha pensado que no vale la pena vivir, porque muchas personas cuando están en este proceso creen que no vale la pena vivir, porque piensan que se terminó todo. Pero el Señor todavía tiene mucha historia que quiere escribir en su vida. Tal vez usted le puso un punto, decir, se terminó, un final a la historia. Pero el Señor no quiere que ponga ese punto, quiere que ponga una coma, porque Él quiere escribir más en esa página. Y solo Dios sabe los planes y los propósitos que Él tiene para su vida. Tal vez nosotros le ponemos un punto final, pero el Señor quiere ponerle más a su historia, porque Él es el que tiene la última palabra en su matrimonio, en su vida personal, en cualquier situación que usted esté pasando. Y nosotros somos testimonio de ello. Yo no veía que podría pasar algo en mi vida. Verdaderamente, yo veía que todo estaba perdido. No veía esperanza. Yo estaba nomás a la expensa qué iba a pasar. Pero yo decidí ponerme en las manos de Dios y entregar. Ya lo he dicho en muchos videos. El día que yo decidí entregar a mi esposo en las manos de Dios y ponérselo en las preciosas manos de Él, yo le dije, aquí está mi esposo, Señor. Yo ya no voy a luchar con mi fuerza. Entonces fue cuando el Señor empezó a obrar de una manera increíble en el corazón de mi esposo. Así es que ahora quiero que vayamos a un tema y yo quiero ponerle a este tema, ¿qué es lo que Dios espera en tu proceso? Sé que hay muchas mujeres y varones que están siendo procesados, pero en ese proceso, lo que tú estás pasando, mujer o varón, Dios quiere algo en ese proceso. ¿Le has preguntado al Señor qué Dios quiere en ese proceso? ¿Qué Dios quiere cambiar en tu vida personal? Porque a veces cometemos el error que nosotros queremos, estamos a la expectativa. Y si tú eres una mujer, decir, yo quiero que oren porque mi esposo cambie, porque mi esposo, Dios lo transforme, pero ¿qué hay de nosotros? Y yo me pongo en el punto personal, cuando yo estaba en ese proceso, Dios no solo quería obrar en el corazón de mi esposo, Dios quería transformarme a mí, Dios quería cambiarme a mí primero. Y que en ese proceso el Señor me mostraba áreas que yo tenía que cambiar en mi vida personal. Entonces, en ese proceso, mujer, Dios espera muchas cosas en ese proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de tu vida? ¿Qué es lo que te estorba para que tú seas una mujer conforme al carácter, conforme al corazón de Dios? Así como tú, varón, si tú estás en el proceso, ¿qué Dios espera de ti? El Señor quiere que no cometamos los mismos errores. El Señor en ese proceso, si nosotros tenemos parte en que ese varón se haya ido de la casa por falta de sabiduría, por desconocer la palabra, por ignorancia, porque a veces actuamos porque desconocemos el manual, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros desconocemos cómo quiere que nosotros seamos como mujer, es que nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestra sabiduría humana y a veces en vez de arreglar las cosas, verdaderamente las echamos a perder. Pero Dios en este proceso, mujer, quiere algo de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambies en tu vida?
En ese proceso Dios espera cambios en ti, mujer. Mientras Dios obra en tu varón allá, Dios está esperando ese cambio en tu corazón, en tu mente. Dios te está limpiando, Dios te está purificando. Dios está haciendo de ti, mujer, una mujer conforme al carácter de Jesucristo. Y podemos mirar varios ejemplos en la Biblia. ¿Qué espera el Señor en el proceso? Todo proceso tiene un propósito. ¿Te has preguntado, tú le has preguntado a Dios cuál es el propósito de ese proceso difícil que estás pasando? ¿Le has preguntado al Señor qué espera Dios de ese proceso de ti? Porque en este proceso no puede ser en vano. No solo se trata de llorar y llorar y llorar y decirle, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia, transfórmalo. Sino, mujer, tienes que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? Que cuando Dios te devuelva a ese varón, esa bendición de restauración, tú sepas obrar conforme a la sabiduría del Señor. Que tú guardes eso, tesoro, esa restauración que Dios te va a dar en tu esposo. Que tú tengas la sabiduría para guardar lo que Dios está a punto de entregarte. Amén. Amén. ¿Cómo ves tú en el proceso que estábamos los dos? ¿Cómo ves tú? ¿Crees que solo Dios quería obrar en ti o quería obrar en mí también? Es un proceso, los procesos duelen, los procesos son de parte de Dios. Todo proceso viene de parte de Dios, aunque a veces uno no lo entienda. Los procesos son difíciles, los procesos no nos gustan, los procesos no los entendemos. Amén. Los procesos son fuego a veces. Un fuego que quisiera uno tener un extinguidor para salir de ese fuego. Pero en ese fuego es donde el Señor nos purifica y nos hace ver de que no hay otro camino a donde ir. No hay otra manera de moldearte tu carácter. Es simplemente cuando tú entras a ese proceso es porque Dios va a tener un encuentro, ya sea contigo, mujer, o con tu esposo. Amén. Pero tarde o temprano los procesos llegan. Llegan los procesos. Si no estás pasando por uno, de seguro lo vas a pasar. Si todo está estable en tu matrimonio, gloria a Dios por eso. Pero hay mucha necesidad. Nosotros nos asombramos de tanta necesidad, tantos procesos Amén. en los cuales las personas están Amén. y que no hayan solución. Amén. Nosotros pasamos esos procesos. Bíblicamente todos sabemos la historia de Moisés. Había un proceso desde que nació hasta que formó su carácter y hasta que Dios lo usó. ¿Fue fácil? No. No, ningún proceso es fácil. No fue fácil. Pero en medio de eso, aún en el río, cuando él iba como bebé, Dios mandó a alguien para meterlo al proceso. Y después tuvo que pasar 40 años en el desierto en un proceso. Es otro proceso. Y en el desierto aprendemos lo primero, a estar en silencio y escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Gloria al Señor. No lo que nosotros queremos de Él. Porque nosotros somos buenos para Demandar. pero ¿y nosotros? Somos buenos para demandar, para decir, Señor, quiero esto, quiero otro. Pero ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos nosotros haciendo para que las cosas pasen? Verdaderamente, así como dice mi esposo, en ese desierto donde no hay nadie, donde lo único que podemos escuchar en ese desierto es la voz de Dios. Porque dice que en ese desierto Dios le hablaba audible al pueblo de Israel. En el día ponía una nube para protegerlos del sol y en la noche columnas de fuego. ¡Qué tremendo! Pero en ese desierto es donde verdaderamente tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, donde no hay amigos, donde no hay nadie, donde lo que nos rodea es una soledad completa. Es el momento que Dios quiere tener un encuentro en tu vida personal.
en ese desierto. Él quiere aparecerse en tu vida, quiere salir al encuentro, quiere que tu dependencia sea de Él. Mujer, yo sé qué es lo que es estar en ese desierto donde sientes que la vida se te va, te sientes rodeada de un vacío, una soledad. No hayas que hacer, no miras nada esperanzador, pero en ese desierto, en lo personal, yo tuve un encuentro con el Señor. En ese desierto, Dios me estaba purificando a mí como mujer, Dios me estaba limpiando lo que a Él no le agradaba, Dios estaba formando mi carácter, una mujer conforme al carácter de Jesucristo. En ese desierto Dios trató conmigo, trató en mi paciencia, en la tolerancia, en la perseverancia, en el amor. Todas eso es un conjunto de cosas que a pesar del dolor, a pesar de todo lo que estás pasando, Dios prueba la fidelidad que nosotros vamos a tener, que aún en medio del dolor y de la prueba, nosotros no vamos a estar cuestionando por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en ese desierto, cuando ese desierto lo tenían que pasar en menos tiempo. Pero ¿saben por qué? Porque el pueblo de Israel en ese desierto se rebeló en contra del Señor. Fueron impacientes. 1, fueron impacientes. 2, renegaban. La actitud que nosotros tomemos en ese desierto cuenta para que Dios acelere este proceso. El pueblo de Israel pudo haber pasado ese desierto, no era para que duraran 40 años en ese desierto, pero la actitud, se volvieron hasta ídolos, hicieron becerros de oro, mientras Moisés estaba en el monte trayendo las tablas de los mandamientos. El pueblo se rebeló, el pueblo se puso impaciente, y como seres humanos, ¿te suena algo parecido? Que en el proceso estamos impacientes, queremos que Dios obre, como meter una sopa en el microondas, que en 3 minutos ya está la sopa lista. El proceso, amigos, depende de nuestra actitud, depende de cómo tú acciones en este proceso. Así Dios puede acelerar ese proceso. Pero si nosotros tomamos actitudes negativas, el Señor te va a llevar al mismo destino, pero va a ser más largo ese proceso, porque muchos de esas personas, dijo el Señor, se enojó y dijo, por cuanto hasta Moisés se frustró, cuando el pueblo lo oprimía, cuando el pueblo le exigía que quería agua. Moisés, que era un líder, que dice que también en la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Moisés era un hombre recto, pero aún así Moisés se desesperó porque tenía mucha gente que lo presionaba, y cuando el pueblo quería agua, el Señor le dijo, háblale a la roca. Pero ¿qué pasó? Moisés, en vez de hablarle, la golpeó. Y nosotros a veces, en vez de hablar, también nosotros nos ponemos como Moisés, en medio de la frustración. Él se enojó, y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Entonces nosotros a veces, en vez de hablar y de tener esa sabiduría, golpeamos o lastimamos o reclamamos o le decimos a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? El pueblo de Israel no estaba conforme en ese momento. Les mandaba maná del cielo, de allí renegaban el maná insípido. Ellos no estaban contentos. Dios les trataba de complacer. Decían, ¿por qué nos sacó de la esclavitud para que ahora estemos muriendo de hambre? Extrañaban los ajos, extrañaban los pepinos, todo lo que habían dejado en el pasado. Mujer, varón, si tú estás en ese proceso, tienes que también correr este proceso con paciencia, porque este proceso es de paciencia, es de humillarnos a los pies del Maestro, es de perseverancia. Nosotros no vamos a poder ver una respuesta si nosotros estamos con actitudes como el pueblo de Israel, que renegaban, que hablaban de Dios. Dios no nos ama, Dios no nos abandonó, Dios no responde, y muchas veces nos ponemos en ese plan pensando que a Dios no le importamos, pensando de que Dios se olvidó de nosotros. Y yo entiendo que es difícil, porque yo estuve también en esos zapatos, y por momentos yo sentía que Dios no escuchaba mi oración. Yo sentía que Dios se había apartado de mí, como dice en Isaías 54, que por un breve momento, dice, aparté mi rostro de ti, por un breve momento escondí mi rostro, pero con misericordia eterna, dice Isaías 54, tendré compasión de ti. Muchas veces verdaderamente sentimos que Dios no está allí. Amén. Pero por un breve momento sentimos por un breve momento que Él no está allí, pero en realidad Él siempre está allí.
Aunque tú no lo creas, Él está en medio de tu proceso. Si tú estás aferrado a sus pies, si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú eres un hijo de Dios y has rendido tu vida al Señor, 100% te digo que el Señor está en medio de tu proceso. Pero es necesario que en ese proceso la humillación al Señor es algo que te va a dar la bendición, estar humillado a los pies de Cristo, que aunque tú no veas nada, creer que el gran yo soy está en medio de tu proceso. Amén. Moisés es un vivo ejemplo de carácter, de humillación, de humildad, de tantas cosas que Dios trató en él. Él, en ese proceso, Dios lo saca del río, crece y comete un homicidio, mata a alguien. Y lo primero que hace es huir al desierto, creyendo de que Dios no se había dado cuenta de esa acción. Pero en el desierto, ¿cuánto duró ese desierto? Como 40 años. 40 años. 40 años en el desierto para quitar el orgullo, quitar el yo puedo, no necesito de nadie. Yo la puedo, yo tengo intelecto, yo fui criado a los pies de los egipcios, tengo tanta sabiduría. Pero esa sabiduría lo único que lo llevó a cometer un crimen, que el cual creía que nadie se había dado cuenta. Y así nosotros creemos de que nadie se da cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas, cuando el primero que se da cuenta es Dios. Amén. Y queremos ocultar eso en la arena y aparentar de que todo está bien. Aparentamos sonrisa y todo. Y los que no nos damos cuenta somos nosotros, pero los demás ya saben nuestra situación. Amén, así es. Y corremos al desierto y en el desierto Dios nos habla. Regresamos después de 40 años, Moisés, ¿verdad? ¿Y qué cree? Moisés fue solo, pero cuando regresó, volvió al desierto acompañado con otros. Nosotros vamos al desierto, nosotros venimos del desierto. Pasamos cosas terribles en ese desierto. Regresamos, pero ahora vamos con otros, diciéndoles que hay esperanza. Con muchos que están en una situación difícil. No están solos, nosotros venimos de ese desierto, ya moldeó nuestro carácter, nos quitó tantas cosas. Y por medio de este canal, estos videos, nosotros vamos con ustedes en ese desierto, guiándolos, diciéndoles hay esperanza. Amén, gloria al Señor. Diciéndoles, ese desierto, ese fuego, no quema, sino que purifica. Amén. Nuestro corazón, nuestra gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y podemos mirar un ejemplo más acerca de personas de la Biblia que pasaron ese desierto. Y podemos mirar la historia de José. ¿Cuántos saben la historia de José? Un jovencito que lo que era un soñador. Y era un jovencito que era el preferido de su papá, de Jacob. Era el preferido. El pecado de este jovencito era que era un soñador y que era el preferido de su padre. ¿Cuántos saben cuánto pasó José en ese proceso? Todos, aún los hombres más entregados de la Biblia, pasaron procesos. Podemos mencionar a todos los hombres de la Biblia que tuvieron un proceso. El mismo Cristo pasó un proceso bien tremendo. Ese proceso de dolor, ese proceso de sufrimiento, la crucifixión. Él sabía como él era el Hijo de Dios y aún él sufrió el oprobio, él sufrió el rechazo, él sufrió de que aunque él era el Hijo de Dios, los golpes. O sea, creo que me aceleré a lo de Jesús, pero hermanos, creo que alguien que ha pasado un proceso difícil ha sido Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Nosotros no estamos exentos de pasar procesos en nuestra vida, porque de qué manera Dios va a probar nuestra perseverancia, de qué manera Dios va a probar nuestra fe, de qué manera puede probar el Señor en dónde está nuestro corazón si nosotros no pasamos por un proceso, de qué manera podemos decir que hemos ganado una batalla si no hemos ido a una guerra. Y esto en el camino del Señor es una guerra espiritual, es una guerra espiritual. Que dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. En otras versiones dice los violentos, porque este camino es de valientes, este camino es de caídas y levantadas. No es que
El Señor no nos ha prometido un jardín de rosas, porque las rosas también tienen espinas y tenemos que a veces cruzar por caminos que hay espinos, que hay piedras, que hay serpientes, que hay escorpiones, como el mismo Señor le dijo en Deuteronomio 8, si usted un día lo quiere escudriñar, que fue espantoso, que el Señor nos hizo pasar por ese desierto donde habían escorpiones y serpientes, pero aún dice que en medio de ese desierto donde habían esos animales, escorpiones y serpientes, es el significado de todas las pruebas que pasamos. El enemigo a veces, como una serpiente, nos quiere devorar. Quiere acabar con nuestra vida, quiere acabar con nuestro matrimonio, pero aún en medio de ese desierto, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor dice, ni tu pie se hinchó, dice, ni tu ropa se envejecieron, porque en medio de ese desierto, el Señor tiene cuidado de nosotros, aunque a veces veamos ese desierto como que estamos solos, pero Él está en medio de nuestros desiertos. Si tú lo crees, cuando tú salgas de ese desierto, el Señor te va a pasar esa película y te va a hacer sentir cómo Él secaba tus lágrimas en tus momentos, en tus noches de oscuridad, en tus momentos de dolor. Él estaba allí para fortalecerte. O esas noches que creías que no podías más, pero al siguiente día te pudiste levantar. Y eso es solo por la pura gracia y la misericordia del Señor. Amén. Es solo cuestión de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Como tú decías, ¿verdad? Las rosas tienen espinas, ¿verdad? Pero ¿por qué no verlo al otro lado? Las espinas también tienen rosas. Pero a veces nos enfocamos más en las espinas y no en las rosas. Porque duele, yo sé que duelen. Pero las espinas también, en medio de las espinas florecen las rosas. Amén, gloria al Señor. Y en medio de ese espinero que a veces pasamos, al final hay rosas. Las espinas fueron puestas en la cruz a ese rey. Una corona de espinas, sacrificio que él hizo para hacer, dice la escritura, dice Cristo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas espinas, aunque tú no lo creas, y sí lo tienes que creer porque si no hay otro camino, esas espinas fueron clavadas, Señor. Para hacer al final de tu vida un camino limpio, lleno de rosas, sin espinas. Amén, gloria al Señor. Pero es cuestión de creerlo y dejar que moldee nuestro carácter. Y eso es lo que más cuesta. Amén. Nuestro carácter, nuestro yo. Yo puedo. Aquí, yo allá, yo. Y eso es lo que nos lleva al declive. Y a la larga, cuando ya no hayamos qué hacer, nos encontramos con este manual que desde el principio alguien más de alguna vez en tu vida te ha puesto este manual. Pero tú lo has dejado por un lado, lo has puesto. Yo puedo. Pero cuando tocamos fondos, venimos rápidamente a, era tan sencillo. ¿En qué problema me metí? Te lo digo por experiencia. A mí, una persona me regaló un Nuevo Testamento hace mucho tiempo. No lo entendí. Por allá lo dejé. Tuve que pasar un proceso. Una cosa que moldearon mi carácter, mi orgullo, todo. Para a la larga ver que en este manual estaba todas las instrucciones. Las instrucciones que el Señor nos da. Amén. Y vamos porque quiero llegar a un punto. Sí, quiero llegar a un punto nomás de José. ¿Qué es lo que Dios esperaba de José en ese proceso? José fue vendido por sus hermanos. José fue esclavo de los egipcios. José estuvo en una prisión. El proceso de José fue bien difícil, doloroso. Tal vez José dijo, aquí se terminó mi vida cuando estaba en ese pozo. Tal vez José dijo, aquí se acabó mi vida porque estoy en una prisión. Tal vez José dijo,
ya no hay esperanza para mí. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer porque ya casi tenemos que ir a nuestro servicio, pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. O lo puedes dejar para un siguiente video, Amén. para que continúe lo que tú quieres enseñar. Amén. Allí dice la palabra de Dios que a pesar de esto, en Génesis 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. En otras palabras te quiero decir que en medio de tu proceso, si tú te mantienes en fidelidad al Señor, el Señor está allí contigo. El Señor está en medio de tu proceso como lo estuvo con José. José pasó muchos procesos en su vida. ¿Qué es lo que Dios probó en José en medio de ese proceso? Probó su integridad, probó la fidelidad. Aún José, en medio de su proceso, José era un hombre íntegro. Y Dios espera que en medio de tu proceso tú también seas una mujer o un varón íntegro. ¿Qué es lo que le enseñó José? ¿Cuál fue el propósito de José al final de todo el proceso que pasó José en eso? Dice que el objetivo de José, ¿qué es lo que aprendió José en ese proceso? José aprendió a perdonar a sus hermanos. José aprendió a dejar su pasado. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas en este proceso? José dice que en su proceso Dios quería que aprendiera a perdonar, porque al final el Señor usó a José para que José le proveyera en esos momentos de hambre, para que José fuera una bendición para sus hermanos. En esos momentos que no había comida, José era el gobernador, el segundo gobernador más importante de Egipto. Dios en cada proceso tiene un propósito, y el propósito Dios permitió ese proceso para que al final José llegara a ser un tremendo hombre, un tremendo varón, el segundo gobernador más importante de Egipto en ese momento. Y Dios usó ese proceso para que en esos momentos difíciles él fuera de bendición para sus hermanos. En ese proceso, Dios al final va a saber cuál fue el propósito de tu proceso. Pero dice que en el proceso el Señor quería que José aprendiera a perdonar, y él perdonó, y el Señor quería que aprendiera a olvidar su pasado. El Señor quiere que tú aprendas a perdonar a ese varón o a esa mujer que tal vez tú te has sentido traicionada por una infidelidad. El Señor quiere que aprendas a perdonar. El Señor quiere que aprendas a dejar ese pasado. El Señor quiere sanar ese pasado. Quiere que aprendas a perdonar. Y muchas cosas más, como a Job, que lo perdió todo. Lo perdió todo. Tal vez Job dijo, ya perdí mis 7 hijos, perdí mi ganado, perdí todo y ya no hay esperanza para mí. Pero después del proceso, el Señor le devolvió el doble de lo que Job tenía. Y el Señor quiere también, en medio de este proceso, si tú resistes este proceso, Dios quiere retribuirte el doble. Si antes tenías un matrimonio estable, pero tal vez no había ese amor, esa dulzura entre tú y tu esposo, Dios quiere que ese matrimonio devolverte el doble de amor del que tu esposo, tu esposa tuvo en el pasado. Y nosotros lo hemos experimentado, como Dios nos ha devuelto el doble. Y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y con esto te dejamos. Dice ahí, continuará. Porque ya tenemos que irnos a nuestro servicio y ya tenemos como a 5 minutos de que empieza nuestro servicio. Pero primero Dios, nos vemos en otro video. Te bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por tu vida. Y yo sé que Dios, en este proceso, el Señor, si tú resistes, te va a sacar en victoria y tú verás la mano de Dios al final del camino. Nosotros venimos de un desierto y estamos pasando tu desierto contigo. Amén. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga y primero Dios, nos vemos en otro video. Te saluda tu hermana y tu amiga Sonia. Y Humberto, bendiciones, los amamos en el Señor y dale like al video. Amén, gloria al Señor. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Bye.